Pues a lo largo de esta videoconferencia vamos a hablar sobre varios temas, ¿no? Inicialmente vamos a hablar sobre algunas generalidades del envejecimiento. Posteriormente vamos a hablar de manera breve sobre la evaluación psicogeriátrica integral. Y finalmente vamos a hablar sobre 5 de los principales psicosíndromes geriátricos. Bueno, vamos a empezar con el concepto de envejecimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es un proceso normal, fisiológico, que ocurre como consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, así como a un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte. Ahora bien, estos cambios es importante recordar que no suelen ocurrir de forma lineal ni son uniformes en cada uno de los individuos. Su vinculación con la edad, pues en las personas de hecho es más bien relativa. Para poder hablar posteriormente sobre los psicosíndromes, tenemos que hablar sobre el envejecimiento normal. Como dije anteriormente, ocurren cambios y estos cambios pueden ser tanto físicos como psicológicos, ¿no? Recordemos que desde el punto de vista biológico el envejecimiento se hace manifiesto inclusive desde la tercera década de la vida. Vamos a revisar de manera breve algunos cambios físicos que observamos en los ancianos principalmente. Por ejemplo, en la piel, pues observamos una disminución de la vascularidad, una disminución de la elasticidad y pues esto hace que la piel se torne más fina, más pálida, hayan cambios también, por ejemplo, en los melanocitos, que pues da lugar a manchas, por ejemplo, en la piel. Ahora, en el aparato locomotor sabemos que los huesos pues van a perder densidad, las articulaciones se hacen más flexibles y esto da lugar a mayor riesgo de fracturas en los adultos mayores. Hablando del aparato digestivo, pues observamos que hay una menor absorción en el tracto gastrointestinal que puede favorecer que hayan procesos de malnutrición en los ancianos, ¿no? En cuanto al aspecto del sistema renal, por mencionar una generalidad, es que el flujo de la filtración glomerular va a reducir a partir de la cuarta, quinta década de la vida ya. Ahora, en cuanto a los órganos de los sentidos, este es un aspecto bastante importante que hay que tomar en cuenta, ya que a medida que uno envejece puede tener una disminución de la agudeza visual, también va a haber una disminución de la capacidad auditiva, obviamente esto no ocurre de la misma manera en todos, puede haber una disminución de ciertas terminales en las papilas gustativas, así como disminución en la percepción táctil, ¿no? Lo cual puede pues dar lugar a que los ancianos se aíslen y también dar lugar a que ocurran alteraciones en la sensopercepción, como son alucinaciones. En el sistema nervioso también se observan cambios normales como parte del envejecimiento. Por ejemplo, se observa que hay una tendencia a que el volumen cerebral disminuya, a que los ventrículos aumenten su tamaño, también hay disminución de ciertos neurotransmisores, ¿no? Bueno, en cuanto a los aspectos psicológicos del envejecimiento, pues si bien la personalidad va a estar determinada por los rasgos de la vida adulta, hay ocasiones en las que estos rasgos se acentúan en esta etapa de la vejez. Por tanto, no existe una personalidad característica que podamos mencionar en los adultos mayores, ¿no? En cuanto a las funciones mentales superiores, pues lo que vamos a observar de manera normal a medida que una persona envejece es que pues la atención, por ejemplo, va a estar disminuida, sobre todo la atención dividida. Hay mayor dificultad para procesar y codificar información nueva y en general hay un ligero enlentecimiento cognitivo. Me gustaría en este aspecto pues hacer un poco más de énfasis, ¿no? Sobre los cambios que existen en el punto psicológico en el envejecimiento, ¿no? Sabemos que en esta etapa existen múltiples pérdidas. Esto pues es un generador de angustias constantes. Las pérdidas usualmente reactivan otras pérdidas. Es común que en los ancianos se utilicen ciertos síntomas o malestares físicos como un mecanismo de defensa para evitar el dolor psíquico que provoca la amenaza de una pérdida o el sentimiento de abandono. En este sentido, para poder hablar de pérdidas, debemos saber primero cuáles son las necesidades del anciano.
porque en la medida que estas necesidades sean cubiertas, sus pérdidas van a ser menos dolorosas, el duelo va a ser más sano y en general la vejez mejor. También es importante conocer los miedos. ¿Por qué? Porque mientras más conozcamos estos miedos, pues vamos a entender el tipo de reacción que van a tener ante cada una de las pérdidas. Bueno, Erik Erikson es el autor de la teoría del desarrollo psicosocial. Él señala la gran relevancia de la última fase del ciclo vital que él denomina integridad. Él señala que la integridad del yo, que caracteriza a esta última fase, la alcanza el individuo que de alguna forma se ha preparado a lo largo de la existencia, ha cuidado de cosas y personas, se ha adaptado a los triunfos y las desilusiones inherentes al hecho de vivir y ha aceptado que su existencia tiene fin. De manera general, podemos decir que quienes superan esta fase con éxito son aquellos ancianos que lograron tener un fuerte sentido vital, mientras que si esta fase no es superada, vamos a tener ancianos que no van a estar preparados para morir, lo cual conlleva a la desesperación y al sentimiento pues, de haber desperdiciado su vida. Bueno, ahora es importante pues, mencionar que estos cambios normales que les comenté que ocurren en el envejecimiento, pues pueden ser cambios físicos, psicológicos y también pues, se ve influida la genética y la presencia de enfermedades. También hay factores ambientales que pueden influir en la salud de las personas ancianas, como por ejemplo el hecho de no tener dónde vivir, la presencia de dispositivos o no de asistencia, las instalaciones sociales y los medios de transporte. Bueno, en este contexto, la Organización Mundial de la Salud define este término que es el envejecimiento saludable, ¿no? Y señala que es el proceso mediante el cual las personas adultas mayores adoptan, adecúan o fortalecen estilos de vida que le permiten lograr el máximo de bienestar, salud y calidad de vida a través de las estrategias de autocuidado, ayuda mutua y autogestión. De manera general, podemos decir que el envejecimiento saludable es ser capaces de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que les damos valor. Bueno, ¿qué es necesario para tener un envejecimiento saludable? Pues la Organización Mundial de la Salud también señala que es necesario que la población tenga un cambio en la forma de ver el envejecimiento y en la forma en la que vemos a las personas mayores. Es importantísimo que creemos entornos adaptados a las personas mayores, que adecuemos los sistemas de salud a sus necesidades y que generemos sistemas de atención a largo plazo. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de países del mundo está experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. Recordemos que la vejez es una etapa de la vida cuya edad de inicio se establece pues, a los 60 años. En México se acepta esta edad. Hay países desarrollados en los que la edad de inicio es a los 65 años. Este criterio está netamente muy relacionado a la edad promedio del cese laboral. Ahora, este acelerado envejecimiento poblacional está dando lugar a una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias pues, para múltiples sectores de la sociedad, como son el mercado laboral, el financiero, demanda de bienes y servicios y cambios en las estructuras de la familia. Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 se calculaba que pues, a nivel mundial hay aproximadamente 900 millones de ancianos, que corresponden al 13% de la población mundial. Sin embargo, se proyecta que para el 2050, como vemos en esta gráfica, pues se duplique el valor, ¿no? Y que existan aproximadamente 2.100 millones de personas mayores de 60 años. Esta cifra a la vez pues se estima que se va a triplicar y para el 2100 se estima que habrán 3.200 millones de personas mayores, ¿no? Aquí en México, pues según datos del INEGI del 2010, se estima
que existen aproximadamente 10 millones de personas mayores de 60 años, que corresponde al 9% de la población. En esta pirámide poblacional podemos ver esta transición demográfica proyectada para el 2050, ¿no? En la que se predice que habrá una población mayor de adultos mayores y cada vez la población de niños y adolescentes va a ir disminuyendo, esto tanto en hombres como mujeres. Otro dato que señala la ONU es que la tasa de crecimiento anual de la población de adultos mayores es del 3%. Y como les dije, pues se ha observado que este grupo crece más rápidamente que el grupo de personas jóvenes. Bueno, ¿qué factores influyen en el envejecimiento poblacional? Entre los más importantes, pues está de manera definitiva la disminución de la tasa de fecundidad y la disminución de la mortalidad con mayor esperanza de vida, ¿no? Aquí en esta gráfica podemos observar, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en las Américas, que es de 77 años en promedio, lo cual es diferente, obviamente, a la esperanza de vida saludable. Ahora, la migración es otro de los factores que influyen en el envejecimiento de una población. Sobre todo esto se ve en países que tienen un alto flujo migratorio, ¿no? Por ejemplo, países como Estados Unidos, en los que gente joven pues migra a trabajar. Esto hace que el envejecimiento en esos países se enlentezca un poco. Bueno, ahora, debido a la alta prevalencia en el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados, así como de disfunciones y dependencias reversibles que no han sido reconocidas y que usualmente escapan a una valoración médica tradicional, los profesionales del área de psicogeriatría realizamos una evaluación que denominamos psicogeriátrica integral, la cual pues es un proceso diagnóstico que permite detectar problemas, necesidades y capacidades del anciano, tanto en los aspectos extrínsecos como intrínsecos, y pues nos permite elaborar estrategias de intervención con el único fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Tenemos 5 esferas en las que nosotros hacemos esta evaluación. La primera, pues, es la esfera psiquiátrica, ¿no? En la que abordamos tanto los aspectos afectivos como los cognitivos. Otra de ellas es la personalidad. Enfatizamos también en la esfera de las condiciones médicas comórbidas que tiene el adulto mayor. Abordamos también el aspecto psicosocial y finalmente el aspecto funcional. A continuación les voy a hablar de manera breve sobre cada una de estas esferas de la evaluación psicogeriátrica integral. Ahora bien, en la parte psiquiátrica es para nosotros muy importante identificar los psicosíndromes, ¿no? A continuación, a lo largo de la presentación, pues vamos a hablar de 5 de los más importantes, pero de manera general estos psicosíndromes pues son la depresión, la demencia, el delirium, el insomnio, la ansiedad, la psicosis y la hipocondriasis. En el plano de esta esfera psiquiátrica, pues para nosotros es importante realizar un examen mental muy amplio para poder explorar la psicopatología. Y nos apoyamos de escalas de tamizaje neuropsiquiátricas, como por ejemplo escalas de tamizaje cognitivo, como el Mini-Mental, el MoCA. Usamos escalas para determinar depresión, como la escala de depresión geriátrica, o para ansiedad, como la escala breve de ansiedad en el anciano. En cuanto a la personalidad, pues me gustaría empezar definiendo qué es personalidad. Pues la personalidad es la integración personal y subjetiva de ciertos rasgos que nos permiten reaccionar y adaptarnos de cierta manera ante situaciones específicas, ¿no? La personalidad del anciano es el resultado de la personalidad del adulto y los cambios adaptativos al medio. Hay varios mitos acerca de la personalidad del anciano, ¿no? Hay ciertos viejismos que señalan que el viejo ideal es el viejo que no molesta, aquel que no hace ruido ni da lata. Y también otros consideran que el adulto mayor es alguien rígido, que no es capaz de aprender o adaptarse a estos cambios. Algo que no se ve del todo en la mayoría de pacientes. Más bien vemos que hay muchos adultos mayores flexibles, maduros, que reaccionan bastante bien, responden bastante bien a los procesos de psicoterapia, por ejemplo. Entonces, en este contexto yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el envejecimiento es un proceso
que cada persona la lleva de diferente manera. En la esfera médico-biológica, pues es algo importante que nosotros identifiquemos los síndromes geriátricos. Estos son cuadros clínicos habitualmente originados por la conjunción de enfermedades con alta prevalencia en los ancianos y que son frecuente origen de incapacidad funcional. Entre los principales síndromes geriátricos pues está el síndrome de caídas, el síndrome de fragilidad, la sarcopenia, la inmovilidad, por mencionar los principales, pero hay múltiples síndromes que tenemos que identificar. Otro aspecto importante es hacer una revisión detallada del historial farmacológico que tiene el anciano, puesto que en este grupo etario las reacciones adversas y las interacciones farmacológicas son particularmente prevalentes. La exploración física pues es esencial como con cualquier paciente y una valoración nutricional adecuada, ¿no? Ya que pues este es el medio por el cual pues van a funcionar de manera correcta los distintos órganos y sistemas, sin olvidar solicitar o revisar los estudios de laboratorio y gabinete que correspondan para la identificación de cada uno de estos síndromes. En cuanto a la esfera psicosocial, pues los profesionales de esta área de la salud, pues valoramos mucho la dinámica del entorno familiar del paciente, las redes de apoyo que pueden ser familiares o no familiares, los recursos con los que cuenta en la comunidad, recursos económicos, qué tan accesible es para el paciente pues el usar servicios de salud. Es importante pues que nosotros sepamos que cualquier intervención en el adulto mayor que no contemple los aspectos sociales y las redes de apoyo, en general está destinada al fracaso. Por esto es muy importante. El último aspecto que abordamos en esta evaluación psicogeriátrica es la funcionalidad. Y esto lo hacemos a través de instrumentos que evalúan la capacidad que el sujeto mantiene para realizar las actividades avanzadas, instrumentadas y básicas de la vida diaria. Las actividades avanzadas se refieren a todas aquellas actividades de ocio, laborales, educativas, en general todas aquellas actividades de participación social, ¿no? Hay varias escalas para ser más objetiva como esta evaluación, como por ejemplo la escala de Bayer o el cuestionario de evaluación funcional, ¿no? En cuanto a las actividades instrumentadas, pues son aquellas que son necesarias para vivir en el contexto social y cultural. Incluyen actividades como por ejemplo las tareas del hogar, cocinar, lavar ropa, uso del teléfono, medios de transporte, manejo de finanzas, compras y administración de medicamentos. La escala que más es usada es la escala de Lawton y Brody. Ahora bien, las actividades avanzadas, que a la vez son las últimas en perderse en un paciente que, por ejemplo, tiene deterioro cognitivo, pues son aquellas actividades que pues, ayudan a que el paciente sobreviva por sí solo. Son aquellas como bañarse, vestirse, la continencia de esfínteres, movilizarse y alimentarse. Entre las más frecuentes, pues, están la escala de Katz y la Bartel, con las que hacemos esta evaluación funcional, ¿no? A manera de conclusión de esta parte, pues quiero hacer énfasis en que la población mundial está envejeciendo a un ritmo acelerado, como les comenté, por lo que conocer estos aspectos del envejecimiento es fundamental. Y es importante incluir el manejo familiar, psicosocial y psicofarmacológico, así como tener en cuenta los aspectos psicológicos del envejecimiento. Durante la vejez, una gran parte de ancianos tiende a percibir el mundo como complejo y peligroso, por lo que la actitud del profesional y en general las personas pues debe sustentarse en el respeto y la empatía hacia este grupo de población. Muchas gracias. De acuerdo, doctora, muchas gracias por su presentación. Les pido atentamente a toda la audiencia que si tienen alguna pregunta sobre este tema, sobre la presentación de la doctora, las envíen a partir de este momento. La doctora nos ha hablado, nos ha puesto ante esta situación de una manera introductoria, antes de hablar de los 5 síndromes, sobre el envejecimiento demográfico y todo lo que esto implica, todos los cambios, como ella bien mencionaba en su presentación, en el contexto laboral, en el contexto social, en cómo reinsertarlos después de una jubilación a una vida pues que sea como ellos la planearon o de la mejor manera posible. La doctora nos hablaba ahora de la expectativa de vida de 77 años, sin embargo la expectativa de vida saludable, de acuerdo con su presentación, es de 67. Entonces vaya, tenemos 10 años, ¿no? Que tendremos que generar
circunstancias adecuadas para las personas mayores en una salud que va mucho más allá de la física, doctora, ¿no? ¿No es así? Sí, justamente, ajá. Nosotros en la clínica, pues usualmente, pues no nos enfocamos necesariamente en curar ciertos síndromes o patologías, sino más bien, pues acompañar, porque eso también es parte del proceso de que el paciente tenga una buena calidad de vida, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Y la doctora nos ha presentado aquí un modelo de la evaluación psicogeriátrica integral, que es la que se aplica aquí en la clínica de psicogeriatría y que me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más en tanto recibimos sus preguntas sobre estos aspectos de la evaluación psicogeriátrica integral y cuáles son como los principales que podemos destacar de cada una de las áreas que integran la evaluación psicogeriátrica integral, porque te quiero comentar que parte de nuestra audiencia son profesionales de la salud, no todos psiquiatras de distintos centros donde se provee o se da atención en salud. ¿De qué manera podemos un médico general, o un psiquiatra general, hacer una evaluación integral basada en este modelo de evaluación del adulto mayor? Bueno, nosotros pues hacemos este tipo de abordaje justamente para identificar problemas que no son diagnosticados a veces con las valoraciones médicas tradicionales en las que se enfocan solo en la salud física del paciente, ¿no? Entonces, nuestra idea es dividirlo para no olvidar lo más importante. Entonces, en el área de la parte mental, pues es importantísimo el abordaje a la esfera emocional del paciente, que muchas veces es subvalorado, ¿no? Y muchas veces se pasa por alto, siendo que los síndromes afectivos pues son pues altamente prevalentes en esta población y aparte disminuyen la calidad de vida y empeoran las comorbilidades. Entonces, en el área de la parte psiquiátrica o mental, pues es importante identificar cualquier problema emocional, pero también cualquier problema cognitivo, ¿no? Y para eso usar escalas. En la parte de personalidad puse eso porque, pues, como dije, hay viejismos que nos hacen pensar que el viejo ya no es susceptible de un manejo, por ejemplo, de psicoterapia, cuando no necesariamente es así. De acuerdo. Perdón, doctora, que te interrumpa en este punto, pero quisiera precisar sobre esta parte en la que tú hablas sobre el funcionamiento, sobre la parte de los aspectos afectivos, emocionales de la persona adulta mayor y cómo esto puede vincularse con algunas alteraciones en su funcionamiento cognitivo también, ¿no? Que va asociado de los síntomas depresivos del paciente y sobre los cambios de personalidad que tú ahorita mencionabas. Y en esto únicamente quisiéramos precisar, la doctora mencionaba como parte del envejecimiento normal las alteraciones en la memoria, ¿no? Y que le pueden limitar a la persona para aprender o para tener, adquirir nuevas habilidades para uso de tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, a esto nos referimos cuando hablamos de envejecimiento normal, ¿no? Vaya, el adulto mayor no puede aprender ahora a utilizar un nuevo teléfono celular tal vez con una nueva tecnología cuando nunca lo tuvo a lo largo de su vida. Ajá. Si bien en el envejecimiento observamos que hay una disminución como en esta capacidad de como procesar nueva información, esto no quiere decir que no lo pueda hacer. Para eso, por ejemplo, existen programas de estimulación cognitiva con los cuales el adulto mayor puede aprender procesos nuevos, ¿no? Quizá tome más tiempo, pero este es el punto que queremos transmitir, ¿no? Que si bien hay cambios, no necesariamente quiere decir que no los pueda hacer y que son susceptibles de modificarse. Uh-huh. Okay. De acuerdo. Y lo que comentaba la doctora sobre los aspectos de la personalidad, ¿no? Entonces sabemos en el adulto mayor se pueden acentuar algunos rasgos de personalidad o se pueden acentuar algunos rasgos de su personalidad o hay algunos cambios que atenúan un poco la manera de ser del adulto mayor sin que propiamente implique un cambio de una alerta mucho más allá de una demencia frontotemporal o de algo de este tipo, ¿no? Claro, definitivo. Recordemos que estos cambios en la personalidad no necesariamente van a causar disfunción en el adulto, ¿no? Esto es básico porque cuando ya vemos disfunción es cuando estamos tal vez frente a algún problema de salud mental, ¿no? Pero en general
la personalidad no cambia, ¿no? A lo largo de la vida. Lo que sí es que, por ejemplo, en adultos mayores que tenían rasgos narcisistas de la personalidad, va a ser un poco más difícil esta transición en la que quizá tengan que depender de otra persona para hacer sus actividades, ¿no? Entonces, es importante evaluarlo y referirlos a tratamiento en caso de ser necesario. De acuerdo, entonces en esta evaluación tenemos aspectos de la personalidad, dentro del área de los trastornos psiquiátricos, la doctora ha rescatado más la parte de los trastornos afectivos, que son los que se presentan con mayor frecuencia, y tenemos todavía otras áreas, ¿no? El área psicosocial, el área funcional, el área médica. Sí. ¿Qué nos podría precisar sobre estos otros aspectos de la evaluación? Pues evidentemente, pues el área médica es vital, ¿no? En la evaluación del adulto mayor, puesto que a medida que envejecemos también hay aparición de ciertas enfermedades crónicas. Entonces, si estas enfermedades crónicas no están controladas, pues es usual que aparezcan síntomas que se confundan con síntomas psiquiátricos. Nosotros tenemos que hacer muy bien ese diferencial, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un paciente que debuta de manera tardía con síntomas afectivos, pues tenemos que considerar quizá que pueda haber alguna alteración tiroidea o que quizá haya alguna alteración en electrolitos o en descompensación de comorbilidades. Por eso les decía que es importante identificarlas, importante identificar los medicamentos que reciben, puesto que hay la tendencia hoy en día de que cada especialista prescribe una serie de medicamentos y no muchas veces se toma el tiempo de revisar qué otros medicamentos prescribió otro especialista, y los pacientes llegan a tomar el mismo medicamento a una dosis más alta o medicamentos que interactúan entre ellos. Entonces nosotros en este abordaje integral lo que hacemos es revisar toda la lista de medicamentos del paciente e ir como determinando cuál es el esencial, cuál no, si es que interactúa uno con otro, y hacer sugerencias también al resto del equipo médico, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. La doctora mencionaba, como parte de esta evaluación integral, en el aspecto de la evaluación funcional del paciente, evaluar la capacidad del paciente para realizar actividades básicas, para realizar actividades instrumentadas y algunas actividades avanzadas. Y utilizamos algunos clinimetría para evaluar estas áreas del funcionamiento, que quisiera, doctora, si nos hace el favor de precisarnos cuáles son las que utilizan, que considero que son de muy sencilla aplicación en la consulta general del adulto mayor, y que nos aproximan para conocer probablemente cuál es el impacto del síndrome que tiene el paciente, de los que vamos a hablar más adelante, y vaya, de cómo se desempeña en distintas actividades y cómo es su funcionamiento, ¿no? Del paciente, y nos puede ir aproximando hacia su funcionamiento cognitivo o hacia un posible trastorno afectivo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan, si nos los puede repetir? Ante cualquier psicopatología nosotros evaluamos pues las actividades avanzadas, que son actividades como de ocio, actividades en las que el paciente participa de manera social. Las que más comúnmente se aplican es a la escala de Bayer o la escala FAC, que es un cuestionario de evaluación funcional. En cuanto a las actividades instrumentadas, son actividades que hacen los pacientes en la vida diaria, ¿no? Como para adaptarse al contexto cultural, como por ejemplo en el género femenino más, actividades como las tareas del hogar, actividades como lavar, cocinar, actividades como usar los medios de transporte, hacer compras, hacer uso de sus medicamentos por sí mismos, ¿no? Entonces esa se utiliza la más común, la escala de Lawton y Brody. Ahora, para las actividades básicas de la vida diaria, que son bañarse, alimentarse, movilizarse por sí mismos, control de esfínteres, usamos la escala de Katz, que es la más común, ¿no? Y que son muy sencillas de aplicar, y realmente no llevan más allá de, pienso ahora en Katz, ¿no? Que no lleva más de 4 minutos, 3 minutos en aplicarlo, en preguntarlo al familiar y al cuidador sobre la capacidad que tiene el paciente para realizar estas actividades básicas. Sí. Y que los resultados que arrojan nos aproximan a conocer cómo se desempeña en el día a día el paciente, y nos aproximan, si está de acuerdo, doctora, en las condiciones que más frecuentemente presentan esta población. Sí, sobre todo que es importante tener un basal de cómo está funcionando el paciente en caso de que se presente algún problema, ¿no? Posteriormente. De acuerdo. Nos comentan, nos envían aquí un comentario que es valioso rescatar. Dice, creo que lo básico es la promoción de la salud mental en la comunidad.
Así es, y una manera de promoverlo, como lo mencionaba acá la doctora, es en esta parte de las actividades avanzadas, es la participación que tiene en actividades grupales el adulto mayor, que siempre hay que rescatarlo como parte de las actividades que lo pueden insertar en la convivencia con sus pares y en la comunidad. Definitivamente, la inclusión social es importante y de hecho es una de las metas que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como cambiar la visión de las personas hacia el envejecimiento y hacia las personas adultas mayores. Pues muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Gracias. Vamos a continuar en esta videoconferencia con esta modalidad que es todo un reto porque estamos aquí cambiando de ponente y agradecemos también la presencia de la doctora Itzam Ávila. La doctora es psiquiatra egresada de este instituto y actualmente realiza el curso de alta especialidad en psicogeriatría aquí en el instituto. Bienvenida, doctora. La doctora Itzam nos va a hablar, vamos a comenzar con la primera parte de estos 5 síndromes de los cuales vamos a hablar en esta videoconferencia, y la doctora nos va a hablar de depresión, ansiedad y psicosis en el paciente mayor. Adelante, doctora. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos a comenzar entonces con la parte de los principales psicosíndromes geriátricos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de depresión. En cuanto a las generalidades, pues la depresión es el trastorno mental más frecuente en los adultos mayores. Los síntomas pueden ser diferentes a la depresión en adultos jóvenes y es por ello que tenemos que tener en consideración varios puntos. Es importante también tener en cuenta que existen factores de riesgo bien identificados para considerar que un adulto mayor podría presentar depresión en esta etapa de su vida. Entre ellos, los más frecuentes son los problemas de salud física, el género femenino, la soledad, acontecimientos vitales como la transición de un duelo y la pérdida de la independencia en esta etapa de la vida. Si bien los adultos mayores pueden presentar los mismos síntomas que los adultos más jóvenes, entre ellos estos que les voy a mencionar, hay algunas consideraciones específicas que se presentan con más frecuencia o solo en adultos mayores. Recordando un poco los síntomas de la depresión, pues tenemos que de igual forma van a presentar síntomas nucleares, que es bajo estado de ánimo, anedonia, falta de energía, y también pueden presentar síntomas biológicos como disminución del apetito, pérdida de peso, insomnio, despertar precoz o algo que nosotros conocemos como insomnio terminal, disminución de la concentración, en ocasiones lo contrario, que es más bien agitación o enlentecimiento. Y bueno, en cuanto a la esfera de síntomas psicológicos, pueden llegar a presentar baja autoestima, desesperanza o culpa y expresar en ocasiones, aunque con menor frecuencia, pensamientos suicidas. También es importante tener en cuenta que en los adultos mayores hay síntomas que son más frecuentes que en los adultos jóvenes cuando están pasando por un episodio depresivo. Entre ellos, uno de los más importantes y que hay que tener en cuenta en nuestras evaluaciones en un adulto mayor es la presencia de somatización. Con frecuencia, los adultos mayores no expresan los síntomas emocionales o tal cual sus emociones. Sin embargo, ellos suelen presentar con frecuencia síntomas físicos. Entre ellos, los que se expresan con mayor frecuencia es mareo, pueden presentar dolor difuso, no especifican, en ocasiones es en alguna parte del cuerpo, en otras en otra. Entonces hay que estar pendientes porque se aparecen dolores difusos, además de debilidad, pesadez en extremidades. Pueden también expresar preocupación excesiva por la salud o una nueva preocupación por su estado de salud que pues previamente no expresaban. Pueden llegar a presentar ansiedad intensa también y otros un poco menos frecuentes, pero no menos importantes, son cambios en el comportamiento, disminución en las reacciones emocionales y con mucho menor frecuencia, pero podrían llegar a presentarse, son síntomas psicóticos, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante.
Otros de los síntomas que tenemos que tener en cuenta en la depresión en adultos mayores y que es un indicador tanto diagnóstico como de gravedad es la falta de interés en algo que disfrutaba previamente. Eso nos debe hacer pensar en que a pesar de que no expresa los síntomas ya mencionados, pues es una alerta o es algo que nos tiene que hacer considerar la evaluación en que esté pasando por un trastorno depresivo. Y bueno, otros síntomas que se presentan con menor frecuencia son ideas delirantes, comúnmente conocidos como delirios, y que estas ideas van a ser congruentes con el estado de ánimo. Entre ellas pueden expresar ideas de muerte o ideas de ruina, llegar a expresar, por ejemplo, que sienten que alguno de sus órganos ya no está funcionando de forma adecuada o que su vida se está acabando paulatinamente y que sienten que su cuerpo está disfuncionando de alguna forma. Y bueno, en cuanto a la presentación de un episodio depresivo grave, es importante tener en cuenta que también los adultos mayores se encuentran en riesgo del suicidio. Hasta una quinta parte de los suicidios ocurren en adultos mayores y el suicidio tiene también algunas particularidades en los adultos mayores. Una de ellas es que no siempre comunican el deseo de morir. Por tanto, es importante durante la evaluación interrogarlo de forma específica porque ellos pues con frecuencia, a pesar de que lo piensan, no lo comunican y esto puede generar un problema grave, ¿no? También existen factores de riesgo bien identificados para pensar en suicidio en adultos mayores. Entre ellos encontramos el género masculino, la edad avanzada por sí misma, la presencia de viudez o la soledad, el aislamiento social, que es frecuente en este grupo poblacional, la presencia de enfermedades físicas concomitantes que también son frecuentes, la presencia de dolor crónico. Se dice que hasta un 80% de pacientes que llegan a presentar ideación suicida y un suicidio ha cursado con un periodo largo de dolor crónico. Entonces, siempre que tengamos algún paciente que cursa con alguna comorbilidad que le genera dolor crónico, hay que tener en cuenta tanto la presencia de depresión como la presencia de ideación suicida. Otro factor de riesgo identificado es el abuso de alcohol, que haya sido a lo largo de la vida y que se presente nuevamente en esta etapa o que sea de inicio en esta etapa. Y pues finalmente la presencia de una enfermedad depresiva previa o actual. Otra de las consideraciones importantes dentro de la depresión en adultos mayores es el duelo. El duelo por sí mismo, es una etapa que se suele presentar con más frecuencia en los adultos mayores, ya que, como ya vimos, al ser una etapa de la vida en la que es hacia el final de la vida, pues muchos de los que les rodean o sus contemporáneos pues empiezan a fallecer, ¿no? Entonces, el duelo es frecuente en los adultos mayores. Tenemos que tener en cuenta que es una reacción normal de duelo y que no lo es. Las reacciones normales de duelo pueden tener embotamiento afectivo o algo que se conoce como apatía, falta de reactividad al medio. También pueden presentar ideas de culpa en torno a la persona fallecida, sobre todo si es cercana. Pueden experimentar tristeza intensa y que esta tristeza sea continua. Incluso referir a alucinaciones con la persona fallecida o mucha inquietud interior en torno al fallecimiento. Todo esto se puede presentar y lo consideramos normal siempre y cuando tenga un periodo aproximado de duración no mayor a 6 meses. Si es que se presenta en un periodo mayor a 6 meses, deberá considerarse la búsqueda de atención psiquiátrica y tener en cuenta que está cursando esta persona con un trastorno depresivo. Y finalmente les voy a hablar acerca del tratamiento farmacológico y no farmacológico en cuanto a la depresión.
Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, de primera línea siempre consideraremos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, entre los cuales los más frecuentemente utilizados con los adultos mayores son la sertralina y el escitalopram. Hay que tener en cuenta que existen inhibidores de la recaptura de serotonina que se utilizan, pero con cierta precaución, ya que se ha visto que llegan a prolongar el intervalo QT, entre ellos el citalopram. Y bueno, otras consideraciones especiales en el tratamiento en adultos mayores es que los antidepresivos en ellos se ensayan durante más tiempo, es decir, hay que tener un periodo de ventana mayor para considerar evaluar una respuesta antes de hacer un aumento en la dosis o un cambio en el antidepresivo. Otra de las consideraciones muy importantes es que el periodo de mantenimiento suele ser más largo después de la recuperación. Esto es que si usualmente consideramos dar un antidepresivo por un periodo de 6 meses a un año, en ellos hay que tener consideraciones de que el periodo puede ser mayor y que por tanto la prescripción va a durar más tiempo. Y bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, que es igualmente importante y deberá llevarse de forma conjunta con el tratamiento farmacológico, es integrar a los adultos mayores a terapias psicológicas. Como ya veíamos, es un error considerar que los adultos mayores, por ser adultos mayores, ya no son flexibles a estos abordajes, sino todo lo contrario, ¿no? La evidencia dice que las terapias cognitivo-conductuales pueden ser la mejor opción, sin embargo hay que tener en cuenta otras corrientes como la psicodinámica y de grupo, de las cuales también pueden beneficiarse. Otro de los puntos importantes es las intervenciones sociales, esto es incluirlos a asistencia de centros de día, grupos, incluso con su misma familia, ¿no? Tener en cuenta que ellos deben reintegrarse si es que están aislados a grupos sociales, porque eso de igual forma es muy importante. También otro de los apoyos no farmacológicos que pueden tener los adultos mayores es incluirlos en grupos religiosos si es que ellos están interesados, o en programas sociales dentro de los grupos religiosos. Y por último, la realización de ejercicio físico en la medida de lo posible, considerando las limitaciones que algunos podrían tener. Aquí me gustaría también hacer énfasis en que es importante tener en cuenta que en los adultos mayores deberá evitarse el uso de tricíclicos como tratamiento farmacológico. Otra de las opciones de primera línea que solemos considerar es el uso de mirtazapina, los ISRS que ya les mencioné y la mirtazapina, y bueno, ya dependerá de cada paciente de acuerdo a los síntomas principales que presenten dentro del cuadro depresivo, qué otras opciones consideraremos como coadyuvantes, ¿no? Como inductores de sueño, entre otros. Bien. Entonces, ahora les voy a presentar un caso clínico que ejemplifica un poco cómo podríamos encontrar un caso de depresión en la comunidad, ¿no? Se trata de una mujer de 77 años, sin enfermedades crónicas conocidas, que acude a la consulta de su médico familiar con más frecuencia que en el pasado. Refiere gastralgia, se siente débil y está preocupada porque pueda tener cáncer. Eso ha deteriorado su sueño y su apetito, y parece preocupada por estos pensamientos. Cuando su médico hace la historia clínica, identifica como un factor concomitante a la presentación de todo esto que su única hija se ha trasladado a vivir a Australia recientemente. Y bueno, pues aquí podemos ver varios de los factores que les comenté. Es una mujer de la tercera edad que comienza a ir con su médico familiar, que es pues de primer contacto, con más frecuencia que en el pasado, lo cual nos hace pensar que empieza a tener más demandas, ¿no? De salud, o en la presencia de esto que consideramos somatización, que no por ello es menos importante, ¿no? Al final los pacientes lo viven realmente como una necesidad de salud.
Pueden ser síntomas inespecíficos como dolores de estómago, que se siente débil o que simplemente está preocupada porque pueda presentar alguna enfermedad, aunque no tuviera ningún dolor en particular. Esto llega a deteriorar pues su sueño, su apetito, incluso pueden llegar a tener pérdida de peso. Y cuando su médico hace la historia clínica, pues identifica que hay factores asociados que no siempre pueden estar presentes, pero en ocasiones los hay, ¿no? Como veíamos, cambios en el ciclo vital, como puede ser el cambio de vivienda de un familiar, el duelo por fallecimiento de alguien cercano, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, ya solo para puntualizar respecto al síndrome depresivo en adultos mayores, me gustaría tener en cuenta esto. En los adultos mayores la depresión se presenta con frecuencia atípicamente, ¿no? Y es por ello que la evaluación deberá ser más exhaustiva y tener en cuenta los factores clave que les mencioné. Entre ellos, el más frecuente es la focalización de los síntomas físicos, la presencia de somatización. Es útil realizar un examen exhaustivo para excluir cualquier enfermedad física, ¿no? Siempre debemos en los adultos mayores excluir cualquier enfermedad física. Y bueno, para tratar la depresión subyacente con medicación, es necesario las medidas sociales y las terapias psicológicas. Ambos en conjunto, el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, como les comentaba, son igual de importantes, ¿no?, en este abordaje. Bueno, vamos a continuar ahora con ansiedad, que es otro de los psicosíndromes más frecuentes en los adultos mayores. En cuanto a la ansiedad, bueno, pues de igual forma como la depresión es altamente frecuente en adultos mayores. Sin embargo, aquí hay otra consideración. Los adultos mayores que llegan a presentar ansiedad es más frecuente que tengan ya antecedentes de haber presentado ansiedad. En ellos es menos común encontrar ansiedad de nueva presentación como diagnóstico primario, sin embargo, pues puede suceder, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la nueva presentación como un diagnóstico primario de ansiedad podría ser una característica de presentación de demencia, de depresión, de enfermedades físicas o incluso otras enfermedades que vamos a ir viendo más adelante. Por ello, al igual que en depresión, siempre deberá excluirse cualquier causa médica subyacente, ¿no? Entonces es muy importante la evaluación multidisciplinaria e integral en los pacientes. Dentro de las causas más frecuentes que podrían desencadenar ansiedad en los adultos mayores es que hayan cursado recientemente con algún infarto al miocardio, que tengan el antecedente del diagnóstico de arritmias, trastornos tiroideos o déficit de vitaminas. Y también, bueno, es importante tener en cuenta que aunque no los hayan presentado antes a lo largo de la vida, pues pueden presentarse de nuevo en los adultos mayores, y de ahí la importancia de hacer una evaluación pues integral, ¿no? Sin embargo, también deberá hacerse diagnóstico diferencial porque existen diversas patologías que con frecuencia presentan ansiedad como síntoma principal, ¿no? Entre ellas encontramos el daño cerebral por un evento vascular cerebral o una neoplasia, la enfermedad de Parkinson, un feocromocitoma, que es una enfermedad endocrinológica, la hipoglucemia, enfermedades respiratorias, cardíacas y la presencia de hipertiroidismo. Bueno, los síntomas que van a presentar con más frecuente cuando atraviesan un síndrome ansioso, entre los físicos podemos encontrar palpitaciones, presencia de taquicardia, hiperhidrosis, malestar gastrointestinal, que puede ser igualmente difuso e intermitente, hiperventilación o sensación de falta de aire, alteraciones en el sueño, temblor, fatiga, cefalea, dolores inespecíficos. Todos estos pueden presentarse alguno, todos, bueno, ahí va a depender, por eso es importante tener en cuenta la evaluación completa, ¿no?
y los psíquicos, que pueden llegar a presentar, aunque en ocasiones no los expresan con tanta frecuencia como los físicos, como ya veíamos anteriormente, es que expresen que hay una sensación de peligro inminente o la presencia de angustia, temores vagos e injustificados, que incluso llegan a repercutir en su funcionalidad, ¿no? Dejan de hacer algunas actividades cotidianas por estos temores. Miedo a perder el juicio, sensación de desrealización y despersonalización, fatiga y disminución del rendimiento intelectual, sensación de pérdida de memoria o de que podría pasarles algo, darles demencia. Llegan con frecuencia pacientes expresando que pues tienen temor a que les dé enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Tensión e inquietud. Y bueno, en cuanto al tratamiento, los tratamientos psicológicos, tanto como los farmacológicos, deberán incluirse como parte integral de los trastornos de ansiedad, al igual que veíamos en los trastornos depresivos. De igual forma, los enfoques cognitivo-conductuales son los más comúnmente utilizados y a menudo es necesario añadir medicación, especialmente en los estadios iniciales de los síntomas ansiosos. De igual forma, de primera línea se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y la mirtazapina, que no pertenece a este grupo. Dentro de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, también pues, con frecuencia en los adultos mayores utilizamos sertralina. Otra opción es el escitalopram y bueno, con menor frecuencia el citalopram por las implicaciones que ya les comentaba anteriormente. Aquí es importante tener en cuenta que en la medida de lo posible deberán evitarse el uso de benzodiazepinas. Esto porque, bueno, como conocemos, las benzodiazepinas en los adultos mayores pueden tener diversos efectos colaterales no favorables, ¿no? Sin embargo, siempre deberá individualizarse la terapia. Considerar si no responde de inicio a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues aumentar las dosis, apoyarnos con el tratamiento, los tratamientos psicológicos, utilizar otras alternativas como inductores del sueño. Una de las alternativas que es comúnmente utilizada y hasta cierto punto más segura es el uso de pregabalina, que se excreta a nivel renal, que no genera tanta somnolencia. Y bueno, vamos a pasar ahora a un caso clínico, igual representativo de un trastorno de ansiedad. Tenemos a un profesor de 85 años, jubilado, que acude a consulta con su esposa. Él tiene antecedentes de cirugía de bypass cardíaco, insuficiencia cardíaca y artritis. A lo largo del año pasado ha empezado a preocuparse por diversas cosas, incluyendo la economía y su salud. Esto también está afectando su sueño y su apetito, y le ha apartado de las actividades sociales y la recepción de visitas. Su esposa además se queja de su falta de iniciativa y motivación. Tras un completo análisis de sangre y evaluación de sus parámetros cardíacos, los cuales se encuentran en la normalidad, el médico inicia tratamiento con un psicofármaco. Los síntomas del paciente, principalmente sueño, apetito y afecto ansioso, mejoran bajo la terapia antidepresiva, pero continúa con algunas preocupaciones. El médico recomienda continuar con el psicofármaco y considerar la terapia psicológica. Entonces, aquí como vemos, pues es un paciente adulto mayor que ya tiene antecedente de cirugía de bypass, de insuficiencia cardíaca y artritis, o sea, existen otras comorbilidades que además son cardíacas y que pueden presentar de forma concomitante síntomas ansiosos por sí mismo. Y bueno, él presenta además otros estresores, ¿no? Sociales, como la economía y por sí misma su salud. Y empieza a desarrollar síntomas inicialmente físicos, en el sueño, el apetito, se empieza a apartar de las actividades sociales. Aquí también es importante mencionar que es frecuente que coexistan un síndrome ansioso con uno depresivo, entonces pues la evaluación deberá ser completa, ¿no?
ya para concluir esta área del síndrome ansioso, me gustaría dejar algunos puntos clave. Entre ellos, pues en la edad avanzada, los trastornos de ansiedad, aunque son infrecuentes como diagnóstico primario. La ansiedad puede ser causada por empeoramiento de problemas de salud en general o por la presencia de nuevo de patologías cardíacas. Los síntomas de ansiedad son con frecuencia debidos a una depresión subyacente, lo que les comentaba, que suelen coexistir, ¿no? Y bueno, finalmente les voy a hablar de otro psicosíndrome, la psicosis. En adultos mayores, los pacientes que presentan psicosis pueden estar sufriendo ya un trastorno de larga evolución. Entre ellos, esquizofrenia crónica, trastorno esquizoafectivo o un trastorno delirante. Siempre en los pacientes deberá considerarse un trastorno del estado de ánimo previo que se haya complicado con la presencia de síntomas psicóticos, a lo que nosotros conocemos como depresión psicótica o trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos. También la presencia de síntomas psicóticos en los adultos mayores nos deben hacernos la consideración de que exista otro trastorno psiquiátrico, entre ellos pues que esté cursando con el inicio de una demencia, que vamos a ver un poco más adelante. Deberá de igual forma descartarse las causas orgánicas y los efectos secundarios a la medicación, que los adultos mayores pues con frecuencia suelen ser más susceptibles al inicio de cualquier medicamento. De ahí que tengamos que considerar dentro de los diagnósticos, cuando hay presencia de síntomas psicóticos, el delirium. Dentro de los factores de riesgo, una de las consideraciones diagnósticas de la psicosis en el adulto mayor es que estén cursando con una esquizofrenia de inicio tardío. Pero para considerar este diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta algunas características en nuestro paciente para poder pensar en este diagnóstico. Los factores de riesgo de estos pacientes son el género femenino, el aislamiento social, la presencia de déficits sensoriales, con mayor frecuencia el auditivo y el visual, antecedentes de problemas de adaptación a lo largo de toda su vida. Esto es a lo que llamamos nosotros personalidad premórbida. Se dice que hasta una quinta parte de los pacientes con esquizofrenia se presenta solo con el síntoma típico de una idea delirante única, pero que ha persistido a lo largo del tiempo. Y pues esto nos podría hacer, todo esto en conjunto nos podría hacer considerar que el paciente más bien cursa con una esquizofrenia de inicio tardío y no como tal los síntomas psicóticos aislados que se presentan en los adultos mayores. Los síntomas más frecuentes en los pacientes en los que nuestra sospecha diagnóstica es una esquizofrenia de inicio tardío son las ideas delirantes de tipo persecutorio, en las que puede o no haber alucinaciones auditivas. Con frecuencia va a involucrar a los vecinos o a personas las más cercanas al paciente. Y en esto, bueno, no suelen presentar alucinaciones visuales, táctiles y olfativas. Otra de los síntomas que podrían presentar es otras ideas delirantes como tipo celos, negación o nihilista. A esto se refiere a que presentan ideas de que por dentro están muriendo, que les falta algún órgano. Estas son algunas de las características e ideas que podrían expresar los pacientes. En ellos, a diferencia de la esquizofrenia en adultos jóvenes, son infrecuentes los síntomas negativos y las alteraciones en el pensamiento. Si están presentes, deberán descartarse otras causas, como que hayan padecido de forma reciente algún evento vascular cerebral, que estén cursando con alguna neoplasia o incluso que sean ya pródromos de demencia. En estos pacientes, si se llegan a presentar alucinaciones visuales, en particular con las alucinaciones visuales, deberán descartarse otras causas. Entre ellas, las más frecuentes es pues, la presencia de delirium, demencia específicamente por cuerpos de Lewy, y el que esté
siendo medicado con algunos fármacos antiparkinsonianos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, de igual forma va a ser multidisciplinario. Es muy importante tener en cuenta que en estos pacientes un pilar es la alianza terapéutica, ya que muchos de ellos en ocasiones podrían negarse a la medicación, y es por ello que es necesario tenerlos informados y establecer una buena alianza terapéutica. Siempre, como ya vimos, deberán excluirse las causas orgánicas, y una vez que se excluyeron, deberán hacerse otros cambios en el paciente. Entre ellos los principales, y que, bueno, como ya vimos también, son factores de riesgo para que presenten síntomas psicóticos, deberán corregirse los déficits sensoriales, proponerles el uso de auxiliar auditivo, el uso de lentes, el abordaje más multidisciplinario. Deberá evitarse en ellos el aislamiento social, ya que esto promueve la presencia de síntomas psicóticos. También estos pacientes deberá considerarse el abordaje psicológico. Esto no propiamente porque trate los síntomas psicóticos, sino porque ayuda a disminuir la ansiedad que se asocia a los síntomas psicóticos. Y otra de las consideraciones es el uso de psicofármacos antipsicóticos. Bueno, aquí en cuanto al uso de psicofármacos antipsicóticos es necesario tener en cuenta varios puntos. El principal es que en estos pacientes, en los adultos mayores, tenemos que tener certeza de que pues cardiovascularmente son aptos para recibir un tratamiento antipsicótico. Otra de las consideraciones es que en ellos las dosis van a ser mucho menores que en adultos jóvenes, y que el incremento va a ser gradual, o sea, nos llevará más tiempo llevarlo a una dosis terapéutica, y las dosis terapéuticas de igual forma son menores. Y bueno, pasando ya al caso clínico representativo, tenemos a una mujer de 76 años que padece sordera y artritis. Acude a la consulta debido a problemas con sus articulaciones. Durante la consulta, la mujer menciona que estas deformaciones han sido causadas por sus vecinos. Además, comenta que se trasladó a su dirección actual tras dificultades con sus vecinos en una residencia previa. La paciente nunca ha estado casada y su principal contacto social es su sobrina, que la visita una vez por semana. La paciente acepta que se le derive a los servicios de salud mental para atención especializada. Presenta ideas delirantes y alucinaciones auditivas en torno a sus vecinos, así como alucinaciones olfativas, pero sin deterioro cognitivo. Entonces, tenemos que es una paciente adulta mayor que tiene un déficit sensorial, en este caso auditivo, que al parecer una personalidad premórbida o características previas ya de aislamiento social, de problemas con personas que le rodean. También pues está predispuesta a estar sola, lo que le condiciona también un factor de riesgo. Y a pesar de que, bueno, sí acepta que se le derive a servicios de salud mental, pues no tiene una buena red de apoyo, que también es otra consideración, ¿no? Todos estos pacientes deberá pues buscarse establecer una red de apoyo o algún familiar responsable cercano, ya que una vez que se inicia tratamiento con antipsicóticos, es necesario cada 3 meses hacer evaluaciones periódicas de su estado de salud en general, por el mismo fármaco y por las complicaciones asociadas a este que podrían presentarse. Bueno, finalmente me gustaría dejar como puntos claves de la psicosis en ancianos que los síntomas psicóticos en las personas mayores se producen con frecuencia en contexto de una enfermedad física. Por ello deberá descartarse la presencia de delirium, de otras enfermedades psiquiátricas como depresión o incluso la presencia de una esquizofrenia de larga evolución que no ha sido diagnosticada. También los síntomas psicóticos pueden ser los indicios de una demencia. Y bueno, el género femenino, el aislamiento social y los déficits sensoriales son factores de riesgo típicos en la esquizofrenia de aparición tardía. Sin embargo, también se consideran factores de riesgo para la presencia de síntomas psicóticos en la etapa de adultos mayores.
Otro de los puntos clave es que la sintomatología suele implicar temas cotidianos y personas cercanas al paciente. Por ello, por ejemplo, que lleguen a expresar que los vecinos quieren hacerles daño o que algunos familiares les roban o toman sus cosas, pues son síntomas que deberán generar alerta y buscar y considerar la búsqueda de atención, ¿no? Todos los pacientes en tratamiento con antipsicóticos necesitan una revisión de su salud física anualmente. De acuerdo. Bueno, Por ya favor. como conclusiones de estos 3 psicosíndromes que les presenté, es que un trastorno mental que sea resistente al tratamiento debe siempre despertar la sospecha de una demencia subyacente e iniciar el protocolo diagnóstico. Deberá llevarse a cabo una evaluación del estado de salud general para siempre descartar causas orgánicas de primera instancia en un adulto mayor. En la edad avanzada, los trastornos psiquiátricos suelen tener presentaciones atípicas, de ahí que la evaluación deba ser más exhaustiva y con frecuencia multidisciplinaria. Y el tratamiento farmacológico siempre debe individualizarse, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Por cuestiones de tiempo no podremos ahora responder preguntas sobre este apartado. Sin embargo, los invito a que las envíen. De todas maneras, si lo desean en este momento, las pueden enviar aquí. Si al final tenemos tiempo, con mucho gusto retomamos esta presentación. Gracias, doctora. Y únicamente quisiera rescatar, ustedes observaron el caso clínico de la doctora cuando presentó, después de haber hablado del trastorno depresivo en las personas adultas mayores, y observamos que todos eran síntomas físicos, ¿no? No había ningún síntoma afectivo. Sin embargo, era una paciente que presentó en el modelo del caso de un paciente con depresión. Y bueno, tenemos ahora, nos acompaña la doctora Leslie Robles. La doctora Leslie es psiquiatra, egresada de aquí del Instituto Nacional de Psiquiatría, y actualmente realiza el curso de alta especialidad en psicogeriatría, y es un gusto que nos acompañes, doctora. Y la doctora Leslie nos va a hablar de los 2 últimos psicosíndromes, que son demencia y delirium. Vaya que estamos nutridos de temas en psicogeriatría, y esperamos poder atender sus preguntas que nos envíen. Estaremos muy gustosos de que las vayan enviando desde ahora para poderles atender al final. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, quisiera puntualizar primeramente que estos 2 psicosíndromes de los que yo les voy a hablar, pues forman parte de lo que en la última clasificación del DSM-5 se conoce como trastornos neurocognitivos. Este apartado engloba entonces los trastornos que en el déficit clínico, que el déficit clínico principal pues es de la función cognitiva y que son adquiridos y no del desarrollo. Ahora les muestro aquí entonces el continuum previo, digamos, que antecede a como tal la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, y les voy a hablar de este y del estado de delirium. Ajá. O mejor conocido hoy en día como un estado confusional agudo. Entonces, el deterioro cognitivo leve, o ahora llamado trastorno neurocognitivo menor, y el envejecimiento normal neurocognitivo son 2 pasos previos al estadio de demencia. No son el objetivo de esta ponencia, pero sí me gustaría puntualizar que el anciano sano presenta un decremento pequeño en el área cognitiva, principalmente deteriorándose principalmente entonces habilidades visoespaciales, de cálculo y de aprendizaje, y se van a conservar de mejor manera las habilidades verbales y los conocimientos generales. De ahí que entonces tengamos que cuestionarnos este concepto que población general, con muchos médicos generales incluso, se sigue usando, que es el de demencia senil. Entonces, tendríamos que descartarlo, ya que no todos los pacientes, solo por ser ancianos, por tener una edad adulta, van a presentar alguna patología con respecto a al área cognitiva. Ajá. Entonces, ahora, el deterioro cognitivo del cual vamos a hablar, pues debe de ser comparado con un nivel previo del paciente. Ajá. Todos los criterios de diagnóstico o distintos de los deterioros cognitivos se basan en dominios cognitivos que ya están definidos propiamente, y algunos de los ejemplos son la atención compleja, las funciones ejecutivas, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, la habilidad perceptual motora y la cognición social.
Ahora, estos dominios, junto con las directrices sobre umbrales clínicos, pues van a constituir como tal la base sobre lo que diagnosticamos dichos trastornos y definimos entonces también sus niveles y los subtipos de cada uno de ellos. Entonces, quitando al delirium, y ahorita nos vamos a enfocar solo a los trastornos neurocognitivos mayor y menor, sabemos entonces que la evolución va a ser lenta, crónica y progresiva, y que la gravedad de los síntomas y el estado funcional son los que nos van a determinar entonces la diferencia entre un trastorno neurocognitivo menor y uno mayor, siendo que la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor pues tiene que ser lo suficientemente grave como para causar interferencia. De ahí que resalto los criterios diagnósticos que nos menciona la APA en el DSM-5, y se resalta entonces que es una sospecha del deterioro del desempeño cognitivo, tiene que haber pruebas formales que lo objetivicen, la valoración clínica, pues que también tienen que llegar a una misma conclusión que las pruebas neuropsicológicas, por ejemplo, y que comprometan como tal la funcionalidad del paciente para actividades básicas o instrumentadas de la vida diaria. Y bueno, de ahí que entonces también se mencionan los especificadores. No es la intención de la ponencia del día de hoy ahondar en esto, solo es para ejemplificarles. Y bueno, los factores de riesgo más conocidos para presentar un trastorno neurocognitivo mayor o demencia es propiamente la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer, un nivel bajo educativo y el ser mujer. Ahora, genéticamente, más o menos el 50% por ciento de los pacientes o de los enfermos son portadores de la mutación APOE4. Y otros factores de riesgo muy bien reconocidos pues son propiamente comorbilidades médicas. Entre ellas, las más importantes es padecer hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tener un índice de masa corporal elevado, ser diabético, padecer insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, tener algunos marcadores inflamatorios y tener el antecedente de un evento vascular cerebral, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay otros factores de riesgo también, como el padecer depresión mayor justo a etapas tempranas o un trastorno de estrés postraumático. Hay otros factores que también se han asociado, como el trauma cerebral, sobre todo un trauma cerebral repetitivo desde edades tempranas, y estilos de vida también, y factores ambientales como el tabaquismo, el alto consumo de etanol y la exposición a pesticidas. Ahora, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? De manera principal, son alteraciones en la memoria, en el lenguaje, algunas praxias, náuseas, alteraciones en la orientación, en la atención y las capacidades ejecutivas. Hasta un 60% de los pacientes existe una tendencia incluso a caminar insistentemente tanto dentro del domicilio como fuera del mismo. Y de hecho, no es la pérdida funcional o la discapacidad creciente lo que más demanda la atención y origina el mayor desgaste, por ejemplo, de los familiares y de los cuidadores de las personas afectadas con demencia, sino estos otros síntomas que son los llamados síntomas psicológicos o conductuales. Y entre ellos están, por ejemplo, las que se agiten, agitación, delirios, alucinaciones, los falsos reconocimientos e identificaciones, algunos trastornos depresivos. Hasta un 50% de los pacientes llegan a presentar algún trastorno depresivo y hasta, como les mencioné hace un rato, hasta el 60% de los pacientes existe una tendencia de caminar de manera insistente tanto dentro del domicilio o fuera del mismo, que se conoce como vagabundeo o deambulación constante. Si hiciéramos un intento de caracterizar las etiologías más frecuentes de las demencias, tenemos entonces que, por ejemplo, la demencia, de tipo Alzheimer, lo más característico entonces va a ser que vamos a encontrar un déficit en la capacidad de retención y la memoria remota, apraxias ideomotoras, va a haber un lenguaje perseverativo y muy concreto, y vamos a encontrar también agnosias visuales. Esto solo como hacer un intento de caracterizar la etiología de este síndrome demencial como tal.
Otro ejemplo, y también es algo bastante frecuente, es la demencia frontotemporal, y en ella van a predominar sobre todo las alteraciones conductuales. Se van a respetar por lo general habilidades visoespaciales y hay franca alteración en funciones ejecutivas. En el tipo vascular, en la demencia de tipo vascular, pues la instauración suele ser mucho más rápido. Hay una progresión menos uniforme, el deterioro es más bien de tipo escalonado y con mayor fluctuación temporal de la sintomatología. Por último, dentro de las etiologías más frecuentes es la demencia por cuerpos de Lewy, y esta va a tener una instauración más rápida, su progresión es mucho menos uniforme, el deterioro también es escalonado y con mayor fluctuación temporal de la sintomatología. Esto es muy característico, hay fenómenos alucinatorios visuales y delirios, y es también bastante característico y de mucho hacer notar que son intolerantes a la presencia de neurolépticos o no responden e incluso empeoran algunos de los síntomas el que tratemos estos síntomas con neurolépticos clásicos. Y también hay una falta de respuesta a la medicación antiparkinsoniana. Ahora, para hacer el diagnóstico, pues ya les dije, es clínico realmente, pero necesitamos de un equipo multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. Esto debe de estar conformado por el médico tratante, que en muchos de los casos o en la mayoría de ellos es un médico geriatra, un médico familiar, un médico psiquiatra, sobre todo para el abordaje de estos síntomas neuropsiquiátricos, un neurólogo también, y personal paramédico incluso, que son o podrían ser enfermeras, cuidadores y personal de trabajo social. Y bueno, no dejamos de lado dentro de este abordaje de un paciente en el que estamos sospechando algún trastorno neurocognitivo, estudios de laboratorio, estudios neurológicos como neuroimagen, o incluso si esto, dependiendo del abordaje y lo que vayamos encontrando, pues podemos llegar hasta una punción lumbar, un electroencefalograma, para descartar la etiología principalmente. Y como tal, pues existen algunos métodos de tamizaje que nosotros usamos en esta evaluación psicogeriátrica de las que les habló la doctora Suárez, que son bastante pues fáciles de aplicar a los pacientes. Dos son los principales y el más conocido es el Mini-Mental, y el que se está usando recientemente porque tiene una mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo en pacientes con de pacientes con alta reserva cognitiva, es el MoCA. Bueno, ahora, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento no farmacológico debe estar dirigido a dos partes. Por un lado, al paciente, y por otro lado, a los cuidadores. Con el paciente, todas estas estrategias que les menciono aquí están encaminadas principalmente a dos objetivos. Uno es mejorar el rendimiento cognitivo y el otro retardar o prevenir algunos otros déficits progresivos también. Y por otro lado, el abordaje del cuidador pues tiene como metas tratar los síntomas psiquiátricos, porque como les dije son los que más generan disfunción o un colapso en los cuidadores, síntomas psiquiátricos y conductuales entonces, y brindar como tal un apoyo tanto a ambas partes, ¿no? Al paciente y a los familiares, que en muchos casos pues los familiares son los que son los cuidadores principales de estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, algunas estrategias es la reminiscencia, actividades ocupacionales dirigidas a estos dos objetivos que ya les dije, y por ejemplo con algunas intervenciones con los cuidadores es terapia de validación o recomendar la búsqueda de actividades recreativas, entre otros, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, hay que recordar primero que la primera línea de intervención y el pilar de manejo para estos síntomas son las medidas no farmacológicas. El uso de fármacos debe de ser particularmente cuidadoso, y son dos los grupos de fármacos que están pues estudiados mayormente.
El primero son los inhibidores de acetilcolinesterasa, son 3 los que están disponibles aquí en México, que es la galantamina, la ribastigmina y el donepezilo. Algunos de los principales efectos adversos de todo el grupo son los efectos gastrointestinales. Como tal, estos fármacos solo van a modificar algunas de las manifestaciones clínicas, particularmente la memoria, y pues no, algo muy importante es que no son modificadores de la enfermedad. Ajá. Y el otro grupo también muy importante es la memantina, que es un antagonista del receptor del NMDA. Algunos de los efectos adversos pues es el incremento del estado confusional, disminución en los episodios de agitación también puede haber. Y bueno, esta es una acción neuroprotectora en general en la corteza y el hipocampo. De manera general también es bien tolerada y tiene un leve efecto beneficio en cognición a 6 meses, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer de moderado a grave. Esta es otra situación, ambos grupos de fármacos solo están evidenciados que tienen alguna respuesta leve realmente en estadios de moderados a graves. Ajá. Ok. Entonces, ese fue como tal de una visión bastante general con respecto al trastorno neurocognitivo mayor, hay que recordar, y, o mejor conocido como demencia, y el otro psicosíndrome más, más frecuente es el delirium, que como les dije al inicio, también lo podemos conocer hoy en día como el síndrome confusional agudo. Los criterios diagnósticos, según el DSM-5, pues es una alteración de la conciencia con disminución de la capacidad, sobre todo en la atención, de centrar, mantener y dirigir la misma. Debe de haber cambio en por lo menos una función cognitiva que no se va a explicar por la existencia de una demencia previa o que esté en desarrollo. Por lo general, las alteraciones se van a presentar en un periodo muy corto, habitualmente son horas o días, y va a tender, esto es una característica importante, a fluctuar incluso a lo largo del día. Y el cuarto criterio, pues, es la demostración a través de la historia clínica, de la exploración física y de las pruebas de laboratorio, que esta alteración es un efecto fisiológico directo de alguna enfermedad médica, de alguna intoxicación o abstinencia de sustancias o múltiples etiologías. Entonces, este es un proceso bastante frecuente en pacientes hospitalizados, es incluso el diagnóstico psiquiátrico más frecuente en el Hospital General. Por lo regular es una entidad infradiagnosticada, solo 1 de cada 3 casos, o más bien 1 de cada 3 casos o 2 de cada 3 casos, incluso pasan totalmente inadvertidos. Y dado esta razón, pues va a cursar sin un tratamiento, alarga entonces las estancias intrahospitalarias y por lo tanto pues va a incrementar incluso tasas de morbimortalidad. Como les dije, la evolución de este psicosíndrome pues es, ya les mencioné, es de inicio agudo, va a comenzar y a menudo finaliza de manera abrupta, es una emergencia médica, eso hay que tenerlo en cuenta también. Puede durar en algunos pacientes semanas y a veces meses, una vez incluso que la causa se haya resuelto, esto hasta en 40% de los pacientes. La demencia es un acompañante frecuente del delirium, es lo que nosotros conocemos como un delirium sobreagregado a un trastorno neurocognitivo ya instalado, y hay 30 veces más de probabilidad. Los episodios sucesivos de delirium van a conducir característicamente entonces al deterioro en la cognición. Eso quiere decir que yo por cada episodio de delirium que tenga voy a ir perdiendo funciones cognitivas de manera pues crónica, ¿no? Solo el 14% entonces de los pacientes van a retomar a niveles cognitivos basales al alta hospitalaria. Y bueno, de estas cifras o de estos datos, la importancia de reconocerlo. Algunos factores de riesgo o de los más importantes es la edad. Pacientes mayores de 75 años, incluso se habla de un incremento del riesgo de 2% por año en pacientes mayores de 65 años. Otro factor de riesgo, como les dije, pues es el deterioro cognitivo previo, el género masculino.
alteraciones del sensorio, algunas intervenciones que se usan propiamente en hospitales como líneas intravenosas, catéteres e incluso la propia restricción física, una enfermedad severa o trastornos metabólicos, cualquiera que ustedes piensen, y sustancias exógenas como tal, un síndrome geriátrico como tal, que es la polifarmacia, que hablábamos de 3 o más medicamentos que esté tomando en ese momento el paciente. Y esto es muy importante porque pues estamos hablando de indicar medicamentos psicoactivos y bueno, pues resulta que también son factores de riesgo y por eso la importancia de saber manejar estos medicamentos. Y los más importantes como factor de riesgo para presentar delirium son los agentes serotoninérgicos y los anticolinérgicos. Y bueno, otro factor de riesgo es el abuso o la abstinencia de sustancias. Entonces, bueno, pues realmente el diagnóstico es clínico teniendo reportes de enfermería de 24 horas, información de otro contribuyente propio del personal médico, o sea, otros médicos que estén evaluando al paciente, la cognición y el comportamiento previo, entrevistas con familiares, como tal, pues la evaluación clínica completa y el examen neurológico como tal. Ahora, hay una escala de la cual nos solemos apoyar, es bastante sencilla, son 4 preguntas y es el CAM. Ajá. Ahora, clínicamente también nosotros podríamos identificar 2 cuadros de presentación del delirium y es así como en la mayoría de la bibliografía que ustedes puedan consultar con respecto a delirium lo suelen dividir. Sin embargo, la realidad es que mayormente la presentación es mixta. Ajá. El subtipo hiperactivo es aquellos que van a tener pacientes hipervigilantes, muy inquietos, un habla acelerada o de tono muy alto, van a estar irritables, van a estar combativos, con muchísima impaciencia, por lo tanto son pacientes poco cooperadores, va a haber un afecto inapropiado o como tal euforia, van a estar con mucha distracción, comportamiento errático, un pensamiento perseverante e incluso presencia de pesadillas. Distinto o en presentación el hipoactivo, que va a ser una indiferencia al entorno, una letargia o el estado de alerta totalmente disminuido, la vista fija, un habla lenta y tono bajo, presencia de apatía y en general pues la disminución de la actividad motora. Ahora, exactamente como en un trastorno neurocognitivo o la demencia, el tratamiento no farmacológico es la clave. Ajá. Y básicamente es la corrección o la prevención, que no se presenten los factores de riesgo de los cuales yo les platiqué. Por ejemplo, corrección de malnutrición, deshidratación, alteraciones electrolíticas, minimizar la inmovilización y el uso de intervenciones invasivas como los catéteres, las sondas, corregir entonces los déficits sensoriales, promover un ciclo circadiano normal, promover incluso la participación activa de familiares, amigos y cuidadores, reorientar al paciente constantemente, estimulación de la movilización y las estrategias ambientales en general. Ahora, como les mencioné que el uso de fármacos o la polifarmacia como un factor de riesgo, pues hay que tener también un inventario de fármacos en este tipo de pacientes si es que estamos pensando en un delirium bien documentado, y esto nos va a llevar a eliminar fármacos con potencial anticolinérgico, evitar agentes GABAérgicos, evitar el uso de opioides y otros tratamientos para la agitación como benzodiazepinas, por ejemplo, y optimizar también el manejo del dolor. Ahora, como tratamiento farmacológico, los más estudiados son los antagonistas dopaminérgicos. ¿Esto qué es lo que van a hacer? De acuerdo a la fisiopatología como tal del delirium, pues es disminuir los niveles de dopamina, promover aumento en los niveles de acetilcolina, la restauración de las funciones hipocampales, una protección contra el estrés oxidativo y bueno, estos son los 3 fármacos que más usamos. Todavía el de primera elección es el haloperidol. Hay muchos estudios ya recientemente del uso de quetiapina, aripiprazol e incluso la risperidona.
Y bueno, también hay algunos otros estudios que usan agonistas alfa-2, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas serotoninérgicos, el uso también de la melatonina o agonistas de la melatonina y los bloqueadores del NMDA. Todo esto basados en la fisiopatología del delirium como tal. Y bueno, entonces pues se dieron cuenta que es como un repaso bastante general. Podríamos tomarnos toda una videoconferencia para hablar solo de estos dos psicosíndromes. Y es importante entonces mencionar que el problema es un problema de salud pública. No existe la posibilidad de realizar diagnósticos previos a la manifestación de los síntomas clínicos como tal. Hay que examinar la cognición de la misma forma que lo haría en cualquier en cualquier paciente que sospechamos de demencia. Recordar que las dificultades de memoria, de concentración y atención principalmente no implican necesariamente un diagnóstico de demencia, y lo podemos hacer de manera comparativa con los síntomas clínicos que nos presentó la doctora Itzam de un paciente con depresión mayor, por ejemplo. También hay afecciones en atención, en concentración principalmente. La base del tratamiento de estos dos psicosíndromes lo constituyen las medidas no farmacológicas, y la regla general cuando llegamos a usar fármacos es empezar con dosis bajas y pues ir despacio, y la realidad es que esto aplica a la prescripción de cualquier medicamento psicotrópico en adultos mayores. Muchas gracias, doctora Leslie, por tu presentación. Has resumido muy bien dos temas que son muy amplios, ¿no? Tan solo para hablar de deterioro cognitivo leve, ahora trastorno neurocognitivo menor y mayor, bueno, nos llevaría muchísimo tiempo. Les abrimos ahora 5 minutos para que envíen todas sus preguntas. De telemedicina y de otras sedes, la doctora Quijano nos felicitaba desde la presentación previa por el tema. Bueno, les paso la felicitación a las doctoras que han sido quienes nos han compartido todo y han abordado estos temas. Nos preguntan de un centro de salud, o es una entidad pública de atención médica. Preguntan, ¿pueden repetir por favor la escala? La escala que mencionó la doctora para delirium es la CAM. Doctora, si nos gustas comentar un poco más. Assessment Method es una escala bastante corta, son 4 preguntas, y básicamente lo que exploramos con estas 4 preguntas es la atención, si hay fluctuaciones de ella. Y no solo con el paciente, porque las últimas 2 preguntas van dirigidas al cuidador y lo podemos usar entonces o hacérselas al personal médico, como les mencioné, al personal de enfermería o a algún familiar. De acuerdo. ¿Cómo en este instrumento, doctora, cómo evaluamos la atención en un paciente que está en terapia intensiva, por ejemplo? Pues de hecho, por ejemplo, hay una modificación del CAM para el uso en la UCI. Y esto es con la presencia de agitación, si no mal recuerdo, y también hay algunos métodos para la comunicación con los pacientes en la UCI bastante sencillos de usar la aprehensión de manos. O sea, nosotros es algo que nosotros identificamos, los pacientes que están en UCI conservan el estado auditivo, entonces si uno dirige el interrogatorio para que el paciente solo responda sí, no, con la aprehensión palmar, eso es suficiente, y la estructura, la modificación del CAM está hecha para que nosotros podamos hacer esas preguntas con una contestación sí o no, y la aprehensión de manos. Y poder evaluar la orientación, ¿no? Si se encuentra en un hospital, ¿puede presionar mi mano o de qué manera? Exactamente, sí. Por ejemplo, nosotros le tenemos que dar las opciones, ¿no? Usted se encuentra en un hospital y, bueno, le tenemos que dar las instrucciones previas, nos va a presionar la mano, si es sí, o incluso también usamos el movimiento de la cabeza, depende el estado en el que esté el paciente, y pues nos contesta sí o no, o estamos en un mercado, sí o no, y ahí podemos evaluar la orientación espacial. Okay, de acuerdo, les agradezco las preguntas que nos han enviado, vamos a dar respuesta a todas ellas, pero antes de esto quisiera puntualizar, doctora, no todos los casos de delirium se encuentran dentro de un hospital, y creo que es conveniente mencionarlo, ¿no? Muchos pacientes con delirium pueden estar en delirium y en casa, sí, ¿no? Así es. De hecho, si bien, como lo mencioné, es una urgencia médica, pero la tendencia geriátrica, por ejemplo, de tratar el delirium no es intrahospitalario.
dados los medicamentos o los cuidados, y sobre todo porque el tratamiento es no farmacológico, nosotros podemos iniciar el tratamiento en casa. Entonces, efectivamente, el que estemos capacitados o el que tengamos la visión de buscar un síndrome confusional agudo en la consulta externa es porque realmente puede estar presente en pacientes pues que están en casa, que vienen a consulta de manera normal y presentan el delirium. Por una infección de vías urinarias, no pienso ahora, y entonces puede presentar síntomas de delirium que habrá que atender. Y quiero puntualizar lo que en el contenido de la doctora nos mencionaba, ¿no? Habrá que quitar esos agentes serotoninérgicos y anticolinérgicos, y recuerdo muy bien alguna vez en las indicaciones en alguna institución el paciente con delirium y con viperideno, ¿no? Entonces, son medicamentos que habrá que evaluar, ¿no? Y habrá que quitarlos, sí, ¿no? Y la doctora ha puntualizado también en el Aldor, ¿no? Que continúa siendo el estándar de oro para el manejo de esta condición. Y bueno, tenemos aquí una pregunta, la hago ahora mismo, dice, en el delirium se habla de uno de los factores, o que uno de los factores puede ser el abuso o la abstinencia de sustancias. ¿Tan malo resulta el abuso como la abstinencia, aunque es extremo uno de otro? Bueno, pues creo que tanto haya un estado de intoxicación y haya un delirium asociado al consumo como a la abstinencia. La abstinencia, ¿no?, de esa sustancia. Dice, ¿dónde se ubica la clínica de geriatría a la que ustedes pertenecen? Bueno, yo les platico que las doctoras pertenecen a la clínica de psicogeriatría que se encuentra en la torre de especialidades de este instituto, que la coordina el doctor Óscar Ugalde, y que cada año hay más médicos psiquiatras que se están dedicando a esta área, y que creo que es un buen momento para comentar que, bueno, la pirámide poblacional va para allá, ¿no? Y se requiere mucha formación en la atención de los adultos mayores de una manera integral, como las doctoras lo han comentado acá, ¿no? Inmersos en la sociedad, en distintas áreas, y también desde la salud mental, por supuesto, y ellas pertenecen a esta clínica de psicogeriatría. Doctora, quisiera que nos platicaras un poco. Tú nos hablaste sobre el deterioro cognitivo leve. Bueno, yo también me quedé con la vieja escuela, el trastorno neurocognitivo menor, el trastorno neurocognitivo mayor. En psicogeriatría, cuando hay un paciente con un trastorno neurocognitivo mayor, hay un protocolo de abordaje que me gustaría que nos compartieras a la audiencia. ¿Cómo se hace este proceso desde la valoración inicial, ¿no? ¿Qué aspectos se evalúan? Y posteriormente, qué estudios de laboratorio son los que se piden en el protocolo de abordaje, y en qué casos se envía evaluación neuropsicológica, en cuáles no, cómo se da todo el protocolo de abordaje del paciente que inicia con una queja subjetiva de memoria. Así es. Podemos justo desde ahí verlo, que hay varias presentaciones. O sea, el paciente puede llegar e iniciar un abordaje de un trastorno neurocognitivo por una queja subjetiva del paciente, por una queja del familiar de memoria, y esos son incluso como los primeros datos, o hay quienes llegan ya con algún diagnóstico dado en alguna otra institución de un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor o mayor, y el protocolo inicial en la clínica, la valoración psicogeriátrica es la base, o sea, el abordaje clínico, el interrogatorio dirigido hacia el paciente y hacia el familiar es la base. De ahí, con un abordaje médico también integral, que entonces forma parte de esta evaluación psicogeriátrica. En la clínica abordamos, es un perfil clínico completo, desde examen general de orina, biometría hemática, una química sanguínea. El perfil de tiroideo es muy importante, vitamina B12 y ácido fólico. Eso es lo inicial, con una placa de tórax y un electrocardiograma. De ahí, ese es el primer paso, y vamos determinando entonces, porque acuérdense que esta evaluación tiene que ser algo continuo, ¿no? En una evaluación muy tangencial, muy de primera vez, no se puede dar un diagnóstico. Entonces este es el primer abordaje, y vamos decidiendo si las pruebas neurocognitivas son importantes, o por ejemplo el uso de gabinete de imagen cerebral. Ahorita vamos pues con la primera parte del abordaje, ¿no? Y los estudios que acaba de mencionar la doctora es para descartar las demencias secundarias. Así ¿no? es. Que bueno, son la prevalencia de estas es muy pequeña realmente, pequeña. ¿no? Pero siempre habrá que descartar si el deterioro cognitivo del paciente no se debe a una alteración tiroidea o a un déficit vitamínico, ¿no? Y ese es el fin de que en la primera entrevista se hace la valoración del paciente y se piden
se hace como esta evaluación, Así ¿no?, es. de estas condiciones que podrían explicar una demencia secundaria y que esas sí tienen tratamiento, Esas sí son reversibles. ¿no? Y eso siempre motiva a los pacientes cuando ven que la evaluación es integral y se les explica la razón de los estudios, de que de tratarse de una demencia secundaria, ¿no?, a un déficit vitamínico, vaya, hay un tratamiento y eso los motiva a continuar en el manejo, que creo que es bien padre recobrarlo, ¿no? Recobrarlo. Okay, entonces, una vez que tenemos los estudios de laboratorio del paciente, ¿no?, ¿qué más hacemos? Bueno, pues ya de ahí se descarta o se tratan también estas condiciones que salieron afectadas en esta primera evaluación. Y las pruebas neuropsicológicas sí son muy importantes para determinar el área que esté afectada, o como tal incluso son parte del diagnóstico. O sea, no le podemos hablar de un diagnóstico solo con este primer abordaje, sino tiene que estar documentado por las pruebas neuropsicológicas. Y las pruebas neuropsicológicas también lo que nos va a ayudar es para definir la etiología o el área en específico que mayormente está afectada a nivel cerebral. Incluso también nos puede ayudar para si hay necesidad o más bien la posibilidad de que se rehabilite de manera cognitiva, pues sean dirigidas las intervenciones cognitivas para el paciente. Y ya de ahí pasaríamos entonces a una prueba objetiva, que es el estudio de imagen, que es una resonancia magnética o en su defecto una tomografía. De acuerdo, y quisiera precisar que tampoco en todos los casos llegamos al estudio de imagen, ¿no? Así es, no entonces, es necesario. Tenemos ya con cierta información sólida, habiendo descartado que se trata de una demencia secundaria con los estudios de laboratorio, ¿sí?, se envía a neuropsicología para tener como un perfil cognitivo del paciente y poder caracterizarlo entre los tipos de demencias que tú ahora comienzas. Así es. ¿No? Así es. Y quiero comentar con la doctora que muy bien lo señaló en su presentación, se trata de un diagnóstico clínico, ¿no? Porque ahora que estamos en distintos foros y sabemos que hay SPECT, que hay muchos estudios que evalúan la funcionalidad del cerebro en una imagen muy bonita y a colores, pues bueno, les tengo que decir, y como los mismos ponentes en esos foros lo han dicho, esos son estudios, sí, que se realizan para pacientes que están en un protocolo de investigación, pero no son diagnósticos. El diagnóstico sigue siendo clínico y el mejor diagnóstico es el en el que se hace una evaluación integral del paciente y se hace un protocolo del abordaje del paciente con demencia. Creo que en muy pocas áreas en psiquiatría hay protocolos tan detallados para el abordaje, tan completos, como dice la doctora, como existen demencias, ¿no? Y creo que tenemos que rescatar como toda esta parte del abordaje, y bueno, me apasiona decirlo, y pues estoy esperando sus preguntas. Nos felicitaban por todas las presentaciones. Creo que también ya estamos un poco sobre el tiempo. No hay más presentaciones ahora. Felicitan a las 3 ponentes. Dice que el tema resultó de mucho interés. Las felicito a las 3 doctoras que nos acompañan aquí y que les gustaría que habláramos también sobre otros temas relacionados con la adolescencia y cómo se involucran en la sociedad actual. Por supuesto que tendremos en consideración este tema. Hay un nuevo mensaje. No sé si será alguna pregunta. Y bueno, recordarles por favor que a todas las sedes que se han conectado nos mencionen qué sedes son, de qué entidad pública o de qué institución universitaria están conectados y cuántas personas se han conectado en cada una de las sedes. Les agradezco a la doctora, les agradezco que hayan aceptado el reto de presentar todos los psicosíndromes geriátricos como lo propuso el doctor Ugalde, y les invitamos a los cursos de educación continua que se van a realizar aquí en el instituto.